Y esta noche, 29 de junio, quisiéramos hablar de algo, creo que parece muy interesante en el sentido de que, bueno, no le voy a poner un nombre como lo hice esta mañana, no le pusimos un nombre para que al final usted pueda hacerlo, pero quisiera comenzar leyendo en Marcos capítulo 8, versículos del 23 al 25, para que veamos paso a paso estos momentos en el que cada uno de ellos es en particular y tiene algo importante que decirnos. Así es que Marcos capítulo 8 del 23 al 25 dice así la palabra del Señor. Y dice, vino luego a Betsaida, refiriéndose a Jesús, y le trajeron, a un ciego, y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, el ciego, mirando, dijo, veo hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y les hizo que mirase. Y fue restablecido, y vio de lejos claramente y a todos. Y lo envió a casa diciendo, no entres en la aldea, ni digas nada a nadie en la aldea. En este momento nosotros vemos a Jesús que sana a un ciego en dos etapas. Primero escupe en sus ojos y le impone las manos y le pregunta si ve algo. El hombre responde que ve gente como árboles que caminan. Y bueno, se da cuenta Jesús entonces de que, bueno, no está viendo bien totalmente. Luego Jesús le toca de nuevo y el hombre ve entonces con claridad. Este pasaje puede interpretarse que como una ilustración de un proceso de fe y de revelación, donde la comprensión de Jesús puede desarrollarse gradualmente. En el contexto que Jesús y sus discípulos llegan hasta Betsaida y se encuentran con un ciego para que él lo sane, algo que era natural dentro de Jesús. La primera sanidad que Jesús lleva a cabo fuera, lo saca del pueblo, le escupe en los ojos y les pone las manos y le pregunta si ve algo. Algo que para nosotros no es tan estético que nos escupan. Eso es algo como de mal gusto y de mal agrado. No sé por qué razón Jesús acude a esto, pero bueno, él escupe en los ojos y le pregunta, él ve borroso. Y le dice, bueno, yo veo como árboles, pero estos árboles como que se mueven. Jesús entiende que el proceso se ha hecho, pero necesita entonces otro segundo proceso. El ciego ve a las personas así como si fueran árboles. Jesús vuelve y le toca, y el hombre entonces ahí empieza a ver con claridad. Este pasaje puede interpretarse que con una parábola sobre la fe y la revelación. La primera sanidad representa una comprensión inicial de lo que Jesús hizo. Él comienza a ver, él no veía, pero luego entonces la segunda es la que completa. ¿Qué podemos ver? Nosotros que al hablar de escupir como un símbolo de que lo vemos como si fuera no sé cómo explicarles para que podamos entender, pero se combina el poder divino con una iluminación visual espiritual, es lo que pudiéramos entonces decir. El hecho de que Jesús lleve al ciego fuera del pueblo también puede interpretarse como una guía para aquellos que buscan la verdad, mostrando que el proceso de fe puede requerir un alejamiento de las influencias externas. Jesús los saca y vámonos a que tú necesitas tener una parte del mundo que te rodea, donde tú convives, donde tú necesitas una parte, y lo saca para estar entonces Jesús solo con este hombre ciego. Recuerda que en el contexto de la Biblia, específicamente en el Nuevo Testamento, los ciegos, los leprosos, todo tipo de gente enferma necesitaba tener una capa de cierto color que lo distinguiera con una persona que tiene una condición. No solamente como lo vemos en este momento, los ciegos caminan con bastones o se ponen lentes oscuros en sus ojos, sino que aquellos tenían que tener una capa que lo representara como una persona que tenía cierto tipo de discapacidad, pero sobre todo para que la gente tuviera cuidado y para que entonces fuera más oportuna la ayuda que podrían recibir entonces de aquellos que lo distinguían desde lejos, en el que sí había una condición en aquellas personas.
este primer momento entonces lo vemos y no vemos cosas que pueden ocurrir ahí, sino que lo real es que no fue el barro lo que Jesús le untó después de escupir y utilizar el lodo, y utilizar el polvo para hacer un lodo. Eso no fue lo que sanó a aquel hombre. Aquel hombre primero es pasado por un proceso. La sanidad en Cristo es posible, pero algunas de nuestras sanidades conllevan un proceso, el inicio. Y esta mañana nosotros estábamos hablando acerca de esto. Hay momentos en el que el Señor nos da un inicio de que está trabajando con nosotros para ciertos tipos de sanidad. Y nos encontramos en el camino. Pero en el trayecto vamos viendo, no tan claro, pero para que nuestra fe continúe siendo firme, porque aquel hombre no comenzó a pelear. Aquel hombre no comenzó a decir, no hombre, pero este Jesús no sirve, porque él es como que no es tan experto en esto. Porque mira cómo no me hace ver claramente, sino que hay momentos en nuestras vidas donde las cosas no se dan en la totalidad de como nosotros la queremos o la necesitamos, para que nosotros desarrollemos una fe que nos permita a nosotros perseverar frente a aquello que el Señor Jesús está haciendo. Por eso hay momentos importantes donde el milagro comienza en nuestras vidas, pero necesitamos la paciencia, necesitamos el salir fuera de la aldea para quedarnos solos con Jesús y esperar a que aquel, como lo dice el versículo en Pablo, que comenzó aquella buena obra en nosotros, Él sea fiel hasta completarla. Ojalá que si alguno de nosotros está en un proceso de sanidad, en un proceso de trato con el Señor, nosotros, aunque no estemos viendo tan claro, si estamos viendo borrosos en este momento, tendríamos y rogamos para que el Señor nos dé la perseverancia de operar y ver, y no comenzar entonces a decir el proceso no sirve, esto no sirve, esta persona no me sana, esta persona no me hace todo lo que yo quiero, sino que nosotros, como en días anteriores hablábamos, aquel que es fiel en nosotros, que comenzó esa buena obra, Él sea fiel al completarla. El segundo momento que nosotros vemos está en Mateo capítulo 9, versículos del 20 hasta el 22. Y dice así: que aquí una mujer enferma del flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás a Jesús y le tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Reitero ahí, ella dice seré salva, su condición es de enfermedad, pero en este momento ella está diciendo yo seré salva, que es mucho más que una sanidad. Pero Jesús, volviéndose y mirándosela, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado, porque ella habló de salvación. Y la mujer se fue salva, y fue salva desde aquella hora. Relata la historia tan poderosa que nosotros contamos una y otra vez de una mujer con un flujo de sangre, con una hemorragia desde 12 años. Había gastado todo lo que ella tenía, había gastado sus recursos físicos, materiales, pero sobre todo emocionales, porque muchas veces nosotros nos cansamos. Con frecuencia en estos días logro leer de las personas con las que he conversado, que son bastantes, y decir: yo estoy cansado de los procesos. Ya estoy harto, ya estoy harta. Me contaba alguien, justo unos minutos, un amigo me contaba acerca de todo lo que tiene que pasar. Me dice: he perdido una hija, he perdido muchísimas cosas, el trabajo no echa para adelante y hay mucha gente con problemas. Aquella mujer tenía un problema desde 12 años, pero esta mujer no tenía nada que le dijera que si ella toca el manto de Jesús, no había nada escrito. No había una costumbre, no había alguien antes que ella que tuvo el atrevimiento. Y desde la perspectiva yo entendía en el que hay milagros, como en el caso de esta mujer, que es mi necesidad la que lo crea. Me explico. Cuando yo tengo una necesidad de algo en específico, aquella mujer tenía un flujo de sangre y ella estaba cansada y hastiada de ir a médicos. Y ella había hecho remedios caseros. Y ella había ido a los médicos que tenía. Y dice la palabra, lo describe así en el contexto de Mateo 9, ella había gastado todo lo que ella tenía. ¿Hasta qué punto llegó su hastío? Pero dice ella que ella dijo, dice la escritura, lo narra: si tan solo yo tocara el borde del manto,
de este hombre llamado Jesús, eso es tener fe. Recuerde que hay un contexto, y es que los judíos no reconocían que Jesucristo era el Mesías. De hecho, hoy día los judíos no lo reconocen. Ellos están esperando que venga un Mesías. Por eso muchos de los problemas que ocurren en Israel tienen que ver así por un versículo bíblico que es bien claro y bien específico. Por cuanto no reconociste, no te diste cuenta del día de mi visitación. Y hay una maldición entonces sobre este pueblo. Creo que después, más adelante, estaríamos hablando, porque es necesario aclarar que el pueblo de Israel no solamente se suscribe a un terreno, no lo es. Lamentablemente para muchos se nos cae como la creencia tan antigua, pero lamentablemente la palabra dice que si conocemos la verdad nos hará libre. Y estamos anclados tanto en un espacio de terreno donde hay mucha gente ahí que no reconoce al Señor en su vida. Y el castigo para los que no reconocen al Señor es este. Por cuanto no conocen el día de mi visitación, entonces tú tendrás todas aquellas cosas que no tienen mi protección para aquellos que no creen. Diferencia para aquellos que creen. En esto, esta mujer tiene una fe, porque dice, una fe no solamente profunda, porque ella dice que creyendo que ella misma, en la Biblia no dice que todo el que toque el manto, no habían salmos escritos que le dijeran a la gente si toque, no, ella tenía una necesidad y ella dijo, ese es Jesús, Él es el Hijo de Dios, pues si yo toco el borde de su manto, yo seré sana. Ella se empujó siendo mujer en una multitud. Era una mujer maldita porque tenía una enfermedad y le dije, tenía que tener una vestimenta o algo que la distinguiera como una persona enferma. Declarada enferma hace 12 años. Ella estaba acostumbrada a llevar su manto que la distinguiera como una persona enferma. Pero entonces, ¿qué? No solamente esto, ella es mujer y ella está alrededor de hombres. Las mujeres públicamente no podían presentarse en una reunión de hombres porque tenían un pago que era un castigo, y era que ser castigada, ser azotada con látigo por haberse presentado en medio de una reunión de hombres, en el contexto de la Biblia de ese momento. Para aquella mujer vence esas cosas porque ella tiene una necesidad. Nosotros seríamos capaces de vencer nuestras necesidades, que nosotros nos quejamos que son bastantes, pero nuestra fe no nos permite tener milagros creativos. Estamos anclados solamente en el que, bueno, no sé qué decirles. En que estoy en mi condición y abrazo mi condición y estoy ahí, pero mi fe no me da. La fe que yo tengo no me da para crear un milagro. La fe que yo tengo no me da para reconocer que, aunque a pesar de que me estoy hundiendo en las pruebas, en los procesos, en las necesidades, yo no tengo una fe creativa que me saque de... En días anteriores hablábamos de una parábola muy importante. No recuerdo el día, pero hablábamos de una parábola de un hombre que se fue, que era el de la viña, y bueno, él se fue. Y a sus siervos le dio a unos 5 talentos. Es una moneda de gran valor. Y dio a unos 5, le dio otro 2 y a uno. El de 5 lo convirtió en 10. ¿Por qué? Porque lo puso a ganancia, lo multiplicó. El de 2 también, pero el de 1 lo que hizo fue que lo enterró. Esta tarde yo conversaba a raíz de esta palabra que se predicó esta mañana en la iglesia presencial. Mi esposa entonces en la tarde estábamos juntos y me hacía preguntas acerca del mensaje. Y yo le decía, porque la fe es algo que se nos da a una medida. Cada uno tiene una medida de fe. Pero yo, dentro de mi medida de fe, yo tengo que multiplicar mi fe. ¿Por qué? Porque mi fe me va a llevar al límite. Porque esas son las cosas. Mi proceso me tiene que desarrollar mi nivel de fe. Porque aquella mujer estaba cansada, estaba ya pobre, ella había hecho todo, pero ella dijo, él está pasando por aquí, yo voy a desafiar la cultura, la sociedad, el peligro, la religión. Porque si yo toco el borde de su manto, ella en medio de una multitud se abre campo, toca el borde del manto de Jesús, generalmente ya a sus pies. Recuérdese que ella está rodeada de hombres, que eran los que podían acercarse a Jesús. Y aquella mujer se levanta, pero Jesús se devuelve y hace una pregunta un poco
complicada, para decirlo así. Y Jesús pregunta, ¿y quién me ha tocado? Y es como, ¿en serio? Y esta pregunta que suele parecer un poquito, no sé qué decir. Y dice, no, el problema no es que me tocaron, porque hay mucha gente que está a mi alrededor. El problema es que alguien me tocó con un nivel de fe, gloria a Dios, que poder salió de mí. ¿Usted se atrevería a crear un milagro conforme a tu necesidad? Nos sentimos cómodos con la fe que tenemos y la enterramos. Y muchas veces cuando venga el maestro y me pida por mi fe, bueno, yo la tengo enterrada porque yo me senté con mi problema y con mi necesidad y le prendí vela y le di refresco y bueno, comimos juntos y yo abracé eso, porque a veces nos sentimos tan cómodos con lo que nos pasa que preferimos muchas veces llorarle a eso y añorar eso, porque nuestro nivel de fe no nos permite decir, ya yo estoy harto, como lo diría un buen dominicano. Aquella mujer dijo, no, ella no se dio por vencida. Ella fue donde los médicos y dijo, si tan solo yo toco el borde de su manto, yo seré sana. Ese milagro se lo inventó ella. Ese milagro no estaba escrito. Ese milagro depende de una realidad que aquella mujer tenía y que estaba hastiada y que ella entendía que Jesús era el Hijo de Dios, y ella provocó un milagro con su nivel de fe. ¿Provocaríamos nosotros milagros con nuestro nivel de fe? Que nuestras condiciones nos arropen, nos tengan que, como un flujo de lo que sea, por tanto tiempo. Esto es un desafío. Y así como no es el manto, fue su fe lo que permitió que se desatara un milagro. Otro personaje, para ir cerrando, que está en Segunda de Reyes capítulo 5, Segunda de Reyes, sí, capítulo 5, versículos desde el 1 al 14. No lo voy a leer porque tiene muchos versículos para que no nos salgamos del tiempo, pero narra la historia de Naamán, un general sirio que sufría de lepra y que fue sanado milagrosamente por el profeta Eliseo. Naamán, tras escuchar sobre el poder del profeta que había en Israel, él viaja a Samaria desde Siria con cartas de recomendación de su rey. Y él llevaba una cantidad de regalos, una carta de recomendación. Naamán era un general que tenía muchas victorias en el pueblo sirio. Oiga bien, porque Jehová estaba con él y él, el Señor, le había dado victoria a Naamán. Pero Naamán tenía una condición que nos hace vulnerables a ricos y pobres, altos y bajos, a todos. Enfermedades, procesos, pruebas, problemas, dolores. Naamán tenía una enfermedad que no se curaba. Naamán, por ser un jefe del ejército, él llevaba un traje de soldado, que él teniendo lepra, cáncer de la piel incurable, es lepra. Al ponerse él todo eso y quitárselo nuevamente, molestaba las llagas que habían en su cuerpo, que no tenía sanidad y que era una enfermedad que se podía transmitir. Naamán estaba lejos de su esposa, aunque vivían en la casa, vivía en un lugar apartado, porque tenía una enfermedad que se pega y que no le permitía a él estar en medio de los demás. Pero ahí en la casa de Naamán hay una muchacha, una jovencita, 12, 13 años, que estaba en la casa haciendo que, no me gusta utilizar la palabra, para una persona que ayudaba, era una esclava que estaba ayudando a la esposa de Naamán en los quehaceres de la casa. Aquella muchacha no era libre. Y yo le decía a la iglesia esta mañana, fíjense que muchas veces, no importa si usted esté siendo esclavo, que usted esté siendo oprimido por el sistema, por el gobierno, por la cosa, hay algo de Dios en aquella muchachita que le permitía cargar la verdad de Dios. Y aunque ella estaba de sirvienta como una esclava en la casa de Naamán, ella portaba una palabra de Dios que le permitía a esta muchacha conocer a Dios y dónde estaba Dios y cómo operaba el Señor. 13 años y aún siendo esclava, fue vendida como una esclava que servía ahí, pero aquella muchacha conocía al Señor. No importa en las condiciones donde nosotros estemos, que el gobierno me oprime, que el sistema, la economía me oprime, hay una verdad de Dios que nada ni nadie la puede detener en tu vida, en tu corazón.
Porque si tú conoces al Señor, si tú pasas tiempo con el Señor, si tú honras al Señor, tú lo tienes aunque el sistema te oprima, de ti sale la verdad y tú sabes dónde está la verdad. Eso es algo importantísimo, que los hijos de Dios tenemos que conocer las características de lo que es un hombre o una mujer de Dios, no importa cuál sea nuestra condición. Aquella muchacha le dice, yo he visto que mi siervo tiene aquella enfermedad. Aquella muchacha, como decíamos en días pasados, creo que hablábamos de Naamán, ella no cogió el teléfono para chismotear y decir, ay, mi jefe que es tan poderoso, tiene una enfermedad de lepra. No, ella le dijo, mira, ahí hay una verdad. Yo veo que su esposo está enfermo. De la tierra de donde yo soy, de donde ustedes me trajeron, de donde ustedes me compraron a mí como esclava, allá hay un profeta que se llama Eliseo y allí hay alguien que le puede sanar. Eliseo tiene algo. Naamán va, pero Naamán va con lo que él tiene, con su capacidad, con su naturaleza, porque muchas veces cargamos nuestra naturaleza. Él dice, bueno, como yo necesito una carta de recomendación, porque él se mueve en este mundo, y tú necesitas una carta de recomendación. Carta de recomendación yo voy porque el Padre me lleva. Hay muchas cosas donde uno va para tocar las puertas, donde si el Señor te manda, tú lo único que tienes que hacer es que ir en el nombre del Señor. Oren por mí que yo voy al consulado. No, si tú vas porque el Señor te mandó, tú vas seguro. Solo te tienes que asegurar de que las cosas que tú hagas sean aprobadas por el Señor y tú tienes que operar sin miedo, caminar sin miedo, manejar sin miedo, porque debes rodar. Pero Naamán era un hombre orgulloso, soberbio por todas las victorias, por el dinero que él tenía, por el prestigio que él tenía, y él entiende que debe llevar una carta de recomendación. Vaya con su carta de recomendación, vaya porque va cargado de regalos, pero cuando él llega allá, dice la palabra así, Eliseo simplemente cuando lo ve le indica, vete y lávate 7 veces en el río Jordán. Naamán, desilusionado al principio, reaccionó que como, ven acá, y él se puso roca izquierda. Y dijo, pero ven acá, pero de donde yo vengo hay ríos mejores que aquí. Estos ríos de aquí son sucios y los ríos de donde yo vengo, desde mi ciudad, si yo voy a venir aquí cargado de regalos, cargado de cosas, él se desilusiona porque el profeta lo único que le dice es, vete y lávate en el Jordán, lávate 7 veces. Y dice, ¿en serio? Después que yo vengo de lejos, después que yo te traigo tantos regalos, tú lo que me manda a mí es que me lave en un río, pero yo estoy cansado de lavarme en el río. La gracia está en el obedecer. La gracia está en ser humilde. La gracia está en saber cuál es la voz de Dios para yo obedecerla. No importa que yo me bañe en un río todos los días. El río no es lo que te va a sanar. Te va a sanar la obediencia al Señor en el proceso de tu fe, en el proceso de tu caminata con el Señor. Y le dice, pero de donde yo vengo, hay río más limpio que este. Y dice, bueno, Naamán finalmente que se sumerge en el río, él decide obedecer porque la muchacha le dice, obedézcale al siervo. Es la muchacha, la sirvienta que le dice, mire, usted, es verdad que allá hay ríos mejores, pero le dice, pero haga lo que él le dice. Le dice a aquella muchachita, haga lo que él le dice. Y él entonces, para ir a hacer lo que él le dice, ella va y bueno, él se lava. Y la vez séptima que él se lava en el río, él se zambulla en el río, él entonces queda sano de su enfermedad. Naamán tuvo que derribar su incredulidad, derribar su altanería, que la tenía muy alta. Tenía que ser obediente, y cuando él entonces se despojó de todas aquellas cosas que al Señor no le agradan de nosotros, entonces él recibió sanidad. Él tuvo que hacer morir todo su orgullo
de ser poderoso, de ser rico, de ser mejor que todos. Él se sentía así. Y cuando él obedeció al Señor, cuando él fue agradecido de Dios, cuando él obedeció a lo que el Señor mandó, este milagro de sanidad que se destaca en la vida de Naamán habla de la soberanía de Dios y la importancia de la fe, la humildad y la obediencia, incluso ante las órdenes aparentemente ilógicas, y la capacidad de Dios para obrar a través de personas y situaciones inesperadas. Ahí está. Naamán obedeció, Naamán fue bendecido. Y el último paso, aquí estamos, no fue así como que, bueno, la red, dice así, y está en Lucas capítulo 5, del 4 al 11. Hay una explicación. Ahí narra una pesca milagrosa y un llamado de los primeros discípulos a centrar su fe, a obedecer y a tener una transformación. Jesús llega a un lugar donde todos los que hay son pescadores y tienen toda la noche pescando, tirando la red, pero ellos no pescan nada. Al hacer esto, Jesús llega y le dice, bueno, entonces hay una orden. Un carpintero le está diciendo a pescadores profesionales, boga mar adentro. Dice, pero ven acá, este carpintero que sabe de pescar. Pero es necesario que nosotros estemos afinados nuestros oídos. Un carpintero nos dice a nosotros cómo pescar, que tenemos toda una vida pescando. Pero en la obediencia, como digo yo, es el lema de mi vida desde que yo llegué antes de llegar a esta ciudad. En la obediencia está la bendición. Eso yo me lo repito todos los días. Y yo tengo 22 años siendo pastor aquí en San Juan de la Maguana, y siempre yo vine con eso, porque eso era lo que llevaba a muchas partes donde yo he estado siendo pastor en América entero. Pero en la obediencia está la bendición. Eso de ahí nadie me saca. En la obediencia está la bendición. Ellos se fueron, bogaron mar adentro, y ellos echaron la red y la echaron en el nombre del Señor, y ahí sacaron tantos peces que la red se rompía. Hubo una pesca milagrosa. Tanto así. Wow. Tanto así que ellos lograron muchas veces. En conclusión, para este momento les quiero decir, a los que pescaron, no fue la red el que hizo el milagro. No fue la red, era la misma red que ellos habían echado la noche. Para Naamán no fue río el que lo sanó. Fue su obediencia y despojarse de su orgullo y de sus logros personales y humillarse delante de Dios y reconocer su necesidad. Para la mujer que tocó el manto, no fue tocar el manto de Jesús, fue la fe que ella desarrolló, porque dijo, si yo tocar el borde de su manto, yo seré sana. Y para los primeros, aquí en Marcos, cuando llegó el ciego, no fue el barro que Jesús hizo con saliva y con tierra que puso en los ojos del hombre, no fue el manto. No son los recursos externos que nosotros tenemos los que nos salvan. No es muchas veces aquellas actitudes que nosotros tomamos o aquella receta que nosotros compramos. No es eso. Si el Señor no pone la gracia, los medicamentos no nos harían efecto. Si el Señor no pone gracia a los remedios que nosotros tenemos, no. La gracia está en el creer, en el poner nuestra fe delante del Señor. El poder está en el creer, aun cuando no ves, en obedecer aunque no lo entiendas y en seguir hacia adelante aunque duela. Es mejor permanecer delante del Señor, perseverar en sus caminos. Yo le contaba a mi esposa esta tarde decir, hubo una mujer que perseveró, aquella mujer de Lucas 18 que era viuda, pero ella perseveró. El juez le decía que no le iba a hacer justicia. Ella perseveró en una palabra que el Señor le dio hasta que recibió su justicia. Eso pasa con nosotros. No es el barro, no es el manto, no es el río, no es la red. Es la fe y el nivel de fe que Dios ha puesto en nosotros para cultivarla, para ponerla y activarla, ponerla en práctica y nosotros obtener del Señor. No siempre el Señor dio estos milagros de lo que estamos hablando bajo la condición de que Él era que lo daba.
sino nosotros que teníamos necesidad de algo y fuimos delante de Él con una necesidad, Él la sanó. Quien hizo el milagro fue el que tenía fe y el que creyó, y ese recibió aquellas cosas que tenía que recibir.